Ahorita manda la foto, nos la muestra. Bueno, muchachos, la sincronización entre procesos tiene que ver en esta clase de hoy, 20 de marzo de 2020, tiene que ver con el acceso de los procesos a un recurso o a una parte del código, pero donde no todos pueden acceder al mismo tiempo. Les comentaba el ejemplo de la hamburguesa. Digamos que compramos una hamburguesa doble de sabor y que toda la clase, todos nosotros quisiéramos pegarle una mordida al mismo tiempo. Entonces no podríamos hacerlo porque no todos podemos coger la hamburguesa con la mano al mismo tiempo. Entonces, de lo que se trata esto de sincronización entre procesos es lograr como mecanismos, ¿para qué? Para que los procesos tengan como un acceso adecuado, como un acceso eh, que realmente que realmente permita que todos tengan acceso al recurso, pero básicamente un proceso a la vez. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son los fundamentos. Lo que les acabo de decir en palabras de hamburguesa es esto, ¿sí? Que el acceso concurrente de datos compartidos puede resultar en inconsistencias. El dato compartido en nuestro ejemplo sería la hamburguesa. Y cuando habla de acceso concurrente es que varios procesos puedan acceder o quieran acceder al mismo tiempo a esos datos compartidos. ¿Cuál es la idea? La idea es que mantener la consistencia de los datos, es decir, que si yo como proceso hice un cambio, el siguiente proceso que venga puede haber ese cambio. Eso parece muy obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿sí? Entonces se requieren varios mecanismos para asegurar la ejecución ordenada de los procesos cooperativos. ¿Listo? Bueno, hay varias soluciones. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de memoria compartida, cuando estábamos hablando de compartir un pedazo de la RAM, que vimos un ejemplito muy pequeño en un código, ¿sí? Tenemos un buffer limitado, el módulo anterior, lo que habíamos visto en el capítulo anterior, solamente permite cuántos ítems, n-1 ítems, donde acuérdense que, ¿sí? Ese es el número de ítems que se pueden tener al mismo tiempo. Entonces la solución donde todos los buffers sean usados, pues no son simples, no es simple. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de un ejemplo que se llama el productor consumidor. Les recuerdo que es el productor consumidor. Este es un programita, hagan de cuenta que este es el que produce las hamburguesas y los consumidores son los que se las comen. Entonces el productor, digamos que va colocando, por ejemplo, en este buffer que es limitado, en cada posición del buffer va colocando una hamburguesa. Y este consumidor lo que va haciendo es sacando del buffer, de este buffer va sacando una hamburguesa a la vez, uno o varios consumidores, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a tener un contador. ¿Y ese contador qué es? Pues mientras el consumidor le agregue, pues vamos a sumar ese contador en uno. Y mientras el consumidor vaya sacando elementos del buffer, pues vamos a ir disminuyendo el contador en -1. Eso es todo. El productor cuando agrega le suma 1 al contador y el consumidor cuando consume le resta 1. Entonces, claro, ese contador arranca en 0 y en el momento en que un nuevo ítem es agregado por el contador, pues se va aumentando. ¿Cómo sería eso, digamos, en un pseudocódigo por acá? Aquí tenemos los datos compartidos, este buffer desde 0 hasta n-1, ¿sí? El contador de 0 a n. Entonces, ¿el productor qué hace? Pues simplemente que mientras contador sea igual a n, pues no hace nada. ¿Listo? Pero en el momento en que el consumidor decremente en uno este contador, se sale este while y lo que él hace, el productor, es colocar un nuevo ítem dentro del buffer que se llama nextTP, es simplemente un valor, ¿sí? Bueno, y agrego un 1 al contador, que eso es lo que yo les estoy diciendo. Entonces el productor agrega al buffer 1 un dato, agrega al buffer un dato y luego suma 1 al contador. ¿Qué haría el consumidor? Pues haría lo contrario, ¿sí? Diría, mientras contador sea 0, quiere decir que el buffer está sin ninguna hamburguesa. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Lo que está haciendo es que toma el siguiente dato del buffer, ¿sí? ¿Sí? Y resta 1 al contador. Eso es lo que está haciendo. Entonces, consumir el ítem es como sacar un dato del buffer, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente las dos sentencias clave son aumentar el contador en 1 y disminuir el contador en 1. Pero ¿cuál es el problema? Pues hombre, yo estoy ejecutando esas sentencias. Aquí dice, hay una clave, dice que deben ser ejecutadas atómicamente. ¿Qué quiere decir
el concepto de atomicidad cuando estamos hablando de programación concurrente. Es decir, se debe respetar que si el productor está usando este contador en ese mismo instante de tiempo, también el consumidor no lo vaya a usar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el productor le aumente. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de dos procesos diferentes. El productor es un proceso y el consumidor es otro y están escribiendo en una variable que está compartida en memoria. Entonces, puede darse el caso que los dos al mismo tiempo, uno trate de aumentar y el otro trate de disminuir. Entonces, ahí va a haber un problema grave. Hagan de cuenta que este contador es el número de plata que ustedes tienen en una cuenta bancaria. Entonces, digamos que usted va a intentar sacar plata en un instante y el banco le va a consignar algo. Pero si este se ejecuta primero y el banco todavía no ha aumentado esa variable, ese valor, entonces no va a tener plata para sacar, entonces va a sacar un error y supuestamente a usted ya le habían consignado. Entonces miremos cómo sería eso, digamos, en el entorno de ejecución. ¿Listo? Eh, entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener, esta es la línea como de código, ¿sí? Puedo tener como la línea de código. Digamos que llegaron en el mismo instante, los dos van a ejecutar, ¿cierto? Entonces, cuando entra el contador aumenta en 1 y cuando sale el consumidor disminuye en 1. Digamos que aquí entró el contador en 4. Entonces, perdón, no es coronavirus, tranquilos. Cuando el contador aumenta en 1 vale 5, pero inmediatamente el consumidor le resta y vuelve a quedar el contador en 4. ¿Listo? Es una operación del productor, otra del consumidor. Entonces, ¿qué sucede? Miremos, por ejemplo, aquí en este ejercicio, ¿sí? ¿Qué podría suceder? Entonces, lo que sucede en los registros, cuando uno está ejecutando esto ya a nivel de sistema operativo dentro del procesador, es que en un registro A, miren acá, yo guardo el valor del contador, ¿listo? En otro registro B, guardo el valor del contador, pero este registro A y este registro B son dos registros independientes. Recuerden que cada proceso en un sistema operativo tiene registros independientes. Entonces, ¿qué sucede? Yo meto aquí en el registro A el valor que hay del contador en memoria RAM y listo. Y acá el consumidor no se da cuenta que el productor ya está modificando y vuelve y toma. Entonces, ¿qué sucede? Llegan hasta esta línea, ¿sí? Miren acá. Entonces, el productor guarda en el registro, aumenta en el registro y en ese punto el sistema operativo le dice al productor, venga, no, el consumidor tiene que ya ejecutar. Entonces se viene para acá y el consumidor ejecuta los tres. Resulta que el consumidor, ¿cierto? Modificó el contador. Aquí estoy modificando, paso del registro al contador y me quedo en 3. Cuando llega acá, el productor ya ha hecho todo lo que tiene que hacer y vuelve y cambia el valor de contador en memoria, pero no le pone el 3, le pone el 5, le pone el 5 que él tenía, ¿sí? Ese 5 entonces es un valor que no es real. ¿Cuál es el valor que debería haber quedado? Debería haber quedado un 4. ¿Por qué? Porque pues el contador aumentó en 1, quedó en 5 y el consumidor decrementó en 1 y debe quedar un 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si tenemos este problema en este contexto, así como lo hicimos, pues el contador me va a quedar con 5 y los datos no van a ser consistentes. Ese es el inconveniente cuando todos van a querer morder de la misma hamburguesa al mismo tiempo, ¿sí? Los datos puede que no sean los datos reales. Entonces, miremos, por ejemplo, acá, ya en general, ya no hablando de ese contador para el buffer del productor consumidor, sino en general para dos procesos P1 y P2 que están haciendo uso de dos variables. ¿Listo? Entonces P1, miren lo que debería suceder. Este sería el ideal, ¿sí? Este sería el ideal. Si yo tengo A igual a B igual a 1, entonces A me quedaría en 2 en esta iteración y B me quedaría en 2 en esta iteración. Y si ejecuto después el P2 me quedaría 2 por 2, 4 y B me quedaría en 2 por 2, 4. Este sería la ejecución ideal, pero ¿cuál es el problema? Volvemos otra vez en los tiempos de procesamiento.
Miren esto cómo quedaría acá. Entonces, digamos que yo vengo acá, P1 se está ejecutando, alcanza a ejecutar este A igual a A más 1, y A igual a A más 1 me quedan 2, no hay problema. Pero el problema es que ahí antes de aumentar B, lo que va a suceder es que le da tiempo al proceso 2, el proceso 2 ejecuta 2 por 2, 4, no hay ningún problema, 2 por 1, porque B todavía vale 1, 2, termina acá, B queda valiendo 2, vuelve acá y aumenta 2 más 1, me queda 3. Entonces hay una inconsistencia, miren que deberían ser, el valor debería ser 4 y me queda, ¿sí? El problema es que me queda A igual a 4 y B igual a 3. Este es el problema cuando dos procesos intentan acceder a un recurso, en este caso estamos hablando de variables, y no tengo un esquema para evitar este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, ese es el inconveniente. Miremos, por ejemplo, una lista, ¿sí? No sé, escríbanme ahí para saber que están vivos todos. ¿Se acuerdan lo que es una lista enlazada en estructura de datos? ¿Todos lo recuerdan o no? ¿O no saben qué es una lista? Bueno, Luis Bernardo dice que sí. Bueno, ¿quién más? Juan Pablo también, muy bien. ¿Quién más? Escríbanme ahí como para saber que están vivos, muchachos. Apenas lo están viendo en Progra 3, muy bien, Juan Pablo. Está bien, no hay problema. Está bien, listo. Muy bien. Luisa también. Perfecto, lo están viendo con Cristian Torres. Perfecto. Entonces una lista, revisemos qué es una lista primero. Paula dice que también. Bueno, ¿qué es una lista? La lista es simplemente un conjunto de nodos que están enlazados. Estas flechitas son un enlace y lo que queremos es hacer recuerden que siempre hay una, digamos que hay una variable que me está apuntando al primer nodo, aquí lo estamos llamando L de lista, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, el siguiente DD va a ser la L, ¿sí? Y luego la nueva cabeza de la lista va a ser esta D que tengo acá. Esto es básicamente el algoritmo de insertar al inicio, Y también quiero hacer lo mismo con la E. Yo quiero insertar al inicio la D y la E. Vamos a ver qué inconsistencias podemos tener. Miremos cómo sería si primero se ejecutara la E. Entonces yo digo que el siguiente D va a ser L, o sea que esta flechita la voy a colocar acá, hasta acá no hay problema, listo. Miremos ahora qué sucedería si ya le digo que la nueva lista, es decir, la nueva cabeza va a ser este nodo. Entonces simplemente esta instrucción es como si fuera esta flecha y esta segunda es esta de acá, listo. Y luego de ejecutar esto, entonces voy al otro proceso. Entonces, ¿qué hago acá? Ah, bueno, dice que el siguiente de L, o sea, esta flechita, perdón, el siguiente de D va a ser L, y luego, entonces, L va a ser a este. Entonces, si tuviéramos un orden juicioso, insertaríamos primero el nodo E, quedaría de primero, y luego después insertamos el nodo D. Entonces, aquí estoy insertando dos nodos, primero inserto este y luego este. Ahora, ¿cuál sería el problema? Volvamos al ejercicio inicial. Tengo dos nodos, ¿sí? ¿Qué sucedería si yo no ejecuto en orden primero estas dos y luego estas dos? Miren lo que pasaría con, con, con el orden que estamos revisando. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería? Miren esto. ¿Qué tal si este primer proceso hace este enlace, ¿sí? Y luego aquí el sistema operativo lo corta? Y al cortarlo le da tiempo a este otro, en donde le dice que el siguiente es L. Miren cómo quedarían las flechas y miren cómo deberían quedar al final. ¿Sí? Este sería el orden correcto, si yo estuviera insertando primero este y luego este. Y miren cómo van quedando si yo corto el proceso en alguna línea. ¿Sí? Y si sigamos a ver, luego ejecuto este. Entonces L va a quedar apuntando acá y luego le digo, ¿sí? Que L apunte acá. Miren cómo quedarían las flechas. ¿Sí? Y la lista quedaría perdida, ¿sí? ¿Cómo sería la secuencia de ejecución? Sería, miren cómo viene, se ejecutaría primero esta, luego esta, luego esta y luego esta. Entonces, eso no es lo que queremos, ¿cierto? ¿Cuál sería el recurso que estamos accediendo aquí? La lista L. Este es el recurso que tenemos que proteger.
Es decir, ¿y cómo lo protegemos? Que primero se ejecute estas dos líneas, el proceso, este es un proceso cualquiera, y luego se ejecuten estas otras dos de acá. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de ver es un ejemplo de algo que se llama una condición de competencia, o en una mala traducción es condición de carrera, ¿sí? Condición de carrera, pero realmente la traducción, perdón, tranquilos, no es coronavirus, la traducción no sería condición de carrera, en inglés es race condition, en español sería una condición de competencia. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que nos dice aquí la definición, es la situación donde varios procesos acceden y manejan datos compartidos concurrentemente. Cuando hablamos de concurrencias que son al mismo tiempo. El valor final de los datos depende de qué proceso termina último. Siempre vamos a tener algún inconveniente porque el último dato no, de pronto no es el dato que yo quiero, sino es del último, del último dato. Perdón, hago aquí una pausa. Sebastián me está escribiendo que ya nos va a acompañar, muchachos, que ya viene a acompañar. Listo. Entonces, para prevenir este tipo de condiciones de competencia, entonces lo que vamos a usar, o estos tipos de procesos concurrentes cooperativos, es lo que llamamos la sincronización. Entonces, vamos a sincronizar, es decir, vamos a decirle quién va a ir de primero y quién va a ir de segundo. Hasta que uno no suelte totalmente el recurso, no le puede dar paso al otro. Entonces, nuestro recurso, por ejemplo, acá, como les decía, va a ser la lista. Entonces, hasta que esta sección de código no desocupe la lista, no se le va a dar tiempo a que esta otra la ejecute. Y esa sería la manera general. Básicamente, así es como funciona la sincronización, sino que tenemos diferentes algoritmos y diferentes maneras de abordarlo. Entonces, primero, entonces, algo que quiero que revisemos es que estos pedazos de código, ¿sí? Estos que yo tengo acá, este acá y este acá, donde yo accedo al recurso crítico, se llama así, se llaman secciones críticas. Este pedacito de código es una sección crítica, esta es una sección crítica. Entonces miren la definición de sección crítica. Yo tengo varios procesos, todos están compitiendo para usar datos compartidos. Cada proceso tiene un segmento de código llamado sección crítica. Entonces vuelvo al ejemplo de las listas. Este pedacito sería la sección crítica para este proceso y este pedazo acá se llama sección crítica. ¿Por qué sección crítica? Porque estamos accediendo a un recurso que solo puede ser accedido por un proceso a la vez. Entonces, cuando estamos hablando de que es una sección, un pedazo de código. Hola, Jonathan. Cuando estamos hablando de un proceso Hola. un pedazo de código donde vamos a acceder a una región crítica, a un recurso que solo se puede usar por un proceso a la vez, se llama sección crítica, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que queremos solucionar con este capítulo que estamos viendo hoy? Tenemos que asegurarnos que cuando un proceso se está ejecutando en esa sección crítica, ojo, esto es lo que vamos a asegurar, no se le va a permitir a otro proceso ejecutar en su respectiva sección crítica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Repito, si un proceso está en una sección crítica, lo que queremos con la sincronización es que ningún otro proceso vaya a modificar el recurso, ¿cierto? O que se vaya a meter en esa sección crítica. Eso es todo. En traducción del ejemplo que hemos venido haciendo durante la clase, si alguien toma la hamburguesa, tenemos que asegurarnos de que nadie más la va a tomar de la mano del que la está comiendo. Solamente cuando el que la está comiendo la suelte y la deje, ¿cierto? Y la deje en la mesa, ¿sí? Pensé en una hamburguesita doble así bien grande, doble carne, doble queso, doble tocineta, con papita a la francesa, ¿sí? Como para animar el estómago antes de que vayamos a comer ahora. ¿Listo? Bueno, permítanme ver, yo miro a ver quién me falta. Listo, perfecto, vamos bien. Perfecto. Eh, Tania, ¿estás viendo la pantalla? Que no había visto el mensaje. Respóndeme, por favor. A ver, ¿qué pasó con la pantalla, Tania? El resto, por favor, me responde si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Ah, perfecto, gracias. Tania, ¿y por qué no intentas salirte del chat y volver a entrar? A ver si de pronto te funciona. Y yo te espero para seguir.
¿Te parece? Desconéctate y ya nosotros te esperamos. Bueno, mientras, recuerden que vamos a ver a los que llegaron tarde, vamos a ver primero la, la teoría y ahorita vamos a revisar lo de los talleres. ¿Listo? Luisa Fernanda lo saluda, se le fue el internet de la casa. ¿Sí? Ah, bueno, se le fue el internet de la casa. Debemos tener paciencia porque acuérdense que estamos saturados por todo lado. Entonces esperemos a ver qué pasa con Tania. Listo, Tania, ¿cómo vas? ¿Sí ves el documento? Cuéntame a ver si ya lo puedes ver. Listo, perfecto. Seguimos entonces. Entonces miremos cómo solucionamos los problemas de sección crítica. Básicamente los solucionamos de tres maneras, ¿sí? Eh, la primera manera, la primera manera es con exclusión mutua. Listo, perfecto. Con exclusión mutua. Entonces, ¿qué es la exclusión mutua? Miremos, si el proceso PJ, un proceso cualquiera, está ejecutando en su sección crítica, entonces básicamente la exclusión mutua lo que nos va a garantizar es que ningún otro proceso puede estar ejecutando en sus secciones críticas, en ninguna otra sección crítica, ¿sí? Entonces es como si, bueno, yo estoy comiendo la hamburguesa, ¿cierto? Pero también están las papas ahí. Con la exclusión mutua, con la exclusión mutua, no, lo que va a suceder es que el otro proceso no va a ni poder comer la hamburguesa ni va a poder comer las papas. ¿Listo? Bueno, Tania, estoy mirando un correo que me enviaste, pero bueno, ahí está ya, ahí vamos bien. La segunda opción para solucionar los problemas de las secciones críticas es algo que se llama el progreso. Entonces miremos. Miren qué sucede. Si ningún proceso está ejecutando en su sección crítica y existe algunos procesos que desean entrar en sus secciones críticas, entonces la selección de procesos que desean entrar en la sección crítica no puede ser pospuesta indefinidamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? Digamos que estamos comiendo la hamburguesa, están las papas y las hamburguesas ahí, pero nadie las está comiendo, ¿sí? Nadie las está comiendo. Entonces, alguien coge la hamburguesa, listo. Y hay otros procesos que quieren comer las papas. Entonces lo que nos está diciendo con el progreso es que no podemos dejar a los demás sin las papas, sabiendo que el proceso que está comiendo la hamburguesa no las está usando, y le tenemos que dar en algún momento, dice que aquí esto no puede ser pospuesto indefinidamente, en algún momento tenemos que dejarle acceso a las papas, ¿sí? Porque es que nadie las está usando. Entonces eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y el tercero, que se llama la espera limitada, debe existir un número de veces que otros procesos les está permitido entrar en sus secciones críticas, después de que un proceso ha hecho un requerimiento para entrar en su sección crítica y antes que ese requerimiento sea completado. Entonces, lo traduzco en el ejemplo que les he venido diciendo. Alguien coge la hamburguesa, ¿cierto? Muerde una vez, muerde dos veces, muerde tres veces, muerde cuatro veces y nada que suelta la hamburguesa y los otros quieren comer papas, ¿sí? Entonces se le va a dar un límite, le dicen, no señor, usted va a tener tres mordidas y si después de tres mordidas usted sigue comiendo hamburguesa, pues le vamos a dar acceso a los demás a las papas, porque no podemos dejarlos esperando, ¿sí? Básicamente es eso lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, hay que asumir, por ejemplo, en este tercero, que cada proceso ejecuta a velocidades distintas de cero y no se asume nada respecto a la velocidad relativa de los procesos. Entonces, miremos las soluciones, ¿sí? Vamos a mirar las soluciones a los problemas en general. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, un proceso 0 y un proceso 1, ¿sí? Este sería la estructura general de los procesos, de cualquiera de los procesos. Tengo un protocolo de entrada, bueno, eso no tiene nada raro. Aquí estaría la sección crítica, es decir, es el pedazo de código donde yo ingreso al recurso, un protocolo de salida,
y ya el resto de la sección del código. Lo que nos interesa es esto, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a ver durante toda la clase de hoy es este protocolo. Vamos a tener un ciclo en donde este protocolo de entrada me va a asegurar la entrada a la sección crítica y cuando salga yo tengo que decir algo como que ya solté la sección crítica, ¿cierto? Eso es algo como que está la hamburguesa en el salón, imagínensela, y entonces uno de ustedes quiere morder, entonces pide permiso y me dice, profe, ¿puedo comer la hamburguesa? Y yo le digo, sí, ese sería el protocolo de entrada. Muerde la hamburguesa y cuando ya termine de morderla, entonces me avisa y me dice, venga, profe, ya solté la hamburguesa para que otro pueda utilizarlo. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, en algunos casos los procesos pueden compartir algunas variables para sincronizar esas acciones. Entonces, ¿cómo sería la solución de Peterson? Sería utilizando algo que se llama una bandera. Um, la bandera es básicamente una variable que me dice si alguien ya liberó o si no liberó la sección crítica. Entonces miremos aquí un pseudocódigo. Yo coloco, por ejemplo, la bandera sub i, ¿sí? Aquí, igual a true. El turno, este es un turno. Nosotros vamos a tomar turnos acá. Entonces dice, mientras flag sea falso, flag sub j y turn y sea igual a j, entonces no haga nada. Cuando alguien libere, miren esto, cuando alguien libere la sección, entonces este flag en algún momento se va a convertir en verdadero, en falso, perdón, y yo voy a poder entrar a la sección crítica. Miren cómo se hace para que este flag en algún momento se convierta en falso. Pues todos los procesos cuando salen de la sección crítica colocan en esa posición de, de, de este vectorcito que es una bandera, lo colocan falso. Cuando lo colocan falso, recuerden que esta variable flag está siendo compartida por todos los procesos, entonces este ciclo se sale y puede entrar a la sección crítica y luego pues llega el resto de sección. Miren, esto es lo que nos decían ahora que era como algo de entrada, es como pidiendo permiso y aquí piden el falso. A ver quién me escribió por ahí. Juan Pablo, ¿qué significa el punto y coma antes del igual? No es un punto y coma, son dos puntos, Juan. Estos pseudocódigos, en algunos lenguajes, el dos puntos y el igual significa una asignación. Y cuando no tiene los dos puntos es una comparación, ¿sí? Pero, por ejemplo, en C y en Java son lo mismo, no llevan esos dos puntos. Esto no es punto y coma, estos son dos puntos, ¿listo? Es una asignación. Eso es pseudocódigo en general. ¿Listo, Juan Pablo? Perfecto. Entonces, seguimos. Entonces aquí alcanza los tres requerimientos, resuelve el problema de la sección crítica, pero el problema es que la solución de Peterson es muy buena, pero cuando tengo dos procesos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tengo n procesos, o sea, cuando tengo muchos procesos, ¿sí? Entonces, para solucionar con n procesos, utilizamos algo que es el algoritmo del panadero. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando uno va a comprar carne en las grandes superficies, antes de uno comprar la carne, tiene que tener un tiquete o recibir un número, ¿cierto? Entonces, hola Jonathan, ¿te habías caído? Como que sí se había caído Jonathan. Listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que antes de entrar a la sección crítica, así como cuando uno va a comprar una panadería, pero llama al panadero, o cuando uno va a comprar carne en las superficies, a uno le dan un número. No tiene un ticket, no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, cuando uno va a comprar al Costa, a la 14, sí, a uno le dan un ticket, ¿sí? Y pasa exactamente igualito cuando uno va, o cuando uno iba al banco, que ya ahorita no es por números, sino que es con letras, entonces queda uno más perdido que embolatado. Entonces, ¿a quién atienden? Pues al que tenga el número más pequeño, ¿cierto? El número más pequeño es el que atienden en la sección crítica. Entonces, en este caso, le van a dar entrada es al proceso que tenga el número más pequeño de ese número, ese ticket que le dieron cuando llegó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo dos procesos PI y PJ. ¿Qué sucedería si estos dos reciben el mismo número? ¿Sí? Entonces, si es menor que J, entonces PI es servido primero y si no, pues PJ. O sea, el que haya llegado primero, si tienen el mismo número, pues este I y este J significan como quien llegó primero, ¿cierto?
Entonces PI llegó primero, si I es menor que J, entonces se sirve el primero que llegue. Entonces se mezclan como dos algoritmos. Primero, el tiquete, ¿sí? Y segundo, el que haya llegado primero. Entonces el que tenga menor número de etiquete y el que haya llegado primero. Ahora, la numeración siempre se generan en números incrementales, pero se pueden repetir. Estos números se pueden repetir, pero siempre el siguiente tiene que ser menor o mayor o igual al que tengo acá, pues para que no haya problemas de sincronización, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la notación? Yo tengo dos cosas. Tengo el ticket, ¿sí? Y el ID del proceso. Y digamos que son los dos criterios en el proceso del panadero. ¿Cómo lo podríamos asemejar en, en el tiquete del supermercado? Lo podríamos asemejar en que llegan dos personas y le dan el mismo número de etiquete cuando están en el supermercado. Entonces lo que hace el panadero o el carnicero es decir, bueno, ¿cuál de los dos es más joven? Y voy a atender al más joven, al que sea más niño. Entonces el número de tickets, si se repite, pues voy a tomar el ID de proceso. Listo, eso es lo que están diciendo ahí. Entonces, aquí está el ticket, aquí está el ID de proceso, ¿sí? Entonces es menor al otro si A es menor que C o si A es igual a C y B es menor que D. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Revisa primero el ticket. Si los tickets son iguales, entonces va a coger el ID de proceso que sea más pequeño. ¿Listo? Bueno, entonces, este es el dato compartido, este array que voy a... ¿Sí? Entonces, las estructuras de datos se inician en falso y cero respectivamente. Miremos cómo sería el algoritmo, ¿sí? Aquí tengo choosing, es para el tiquete. Aquí escojo un número, escojo el número máximo entre todos los que hay acá. Luego le digo choosing igual a false. Listo. Entonces yo hago aquí, ¿qué hago? Mientras este choosing sea falso, pues no voy a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Entonces voy a revisar. Si el número de ticket es diferente de 0 y el número, ¿sí?, que yo tengo es menor al siguiente i, recuerden que este i es el número de proceso que estoy trabajando, este número i, entonces no haga nada, ¿sí? Cuando esto se salga de este ciclo de acá, entonces va a entrar a la sección crítica y luego le digo que number i va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces este sería el algoritmo del panadero para acceder a una sección crítica. La sección crítica, ¿dónde está? Está acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Todo este esquema en donde yo voy a pedir el permiso de la entrada. ¿Listo? Bueno, ahora hay una sincronización que podemos hacer por hardware, es decir, a través de manera física con los sistemas que tenemos. Entonces, muchos sistemas proveen soporte de hardware para ese código de la sección crítica. Cuando tenemos un solo procesador, en algunos casos esto no es óptimo, pero se pueden deshabilitar las interrupciones. Se deshabilitan las interrupciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una interrupción? Recuerden que una interrupción es cuando un proceso le pide al sistema operativo que interrumpa el procesamiento que está haciendo en ese momento otro proceso para que él pueda ejecutar. Entonces no es óptimo porque las interrupciones nos sirven mucho a nosotros para que podamos desarrollar bien los procesos en un sistema de cómputo, en un sistema operativo. ¿Listo? Las computadoras modernas proveen instrucciones especiales que se ejecutan atómicamente. ¿Qué quiere decir atómico? Aquí tenemos la definición. Que no, es decir, es un conjunto de instrucciones que no se pueden interrumpir. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 20 instrucciones que están en la sección crítica, si es una sección crítica, entonces esas instrucciones yo no las puedo interrumpir por nada del mundo. Y eso a veces se puede lograr a través de hardware, dependiendo pues de cada máquina. ¿Listo? Bueno. Ahora, hay una solución también verificando, utilizando una función que se llama test and set, que recibe simplemente un booleano, que es falso verdadero, y lo que hace es que ese test and set lo voy a colocar, le voy a dar el valor que yo le mande en target y luego le digo que target es igual a true. Miremos cómo sería. Básicamente vamos a hacer exclusión mutua. ¿Sí? Recuerden que la exclusión mutua es que mientras un proceso esté ejecutando una sección crítica, los demás procesos no pueden entrar a sus propias secciones críticas. Listo, este es un proceso PSUI. Simplemente utilizo, mientras test and set log
sea verdadero, entonces no haga nada, ¿sí? Entonces recuerden que hace esta función, pues simplemente me coloca ese target en verdadero. ¿Cuándo va a ser falso esto de acá? Cuando otro proceso salga de la sección crítica y coloque log igual a false. ¿Listo? Entonces este ciclo se va a ejecutar por siempre, por infinito, mientras este log sea verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando salga un proceso de la sección crítica y lo coloque en falso. ¿Listo? Esa sería otra solución. Hay una instrucción swap que en general es una variable que intercambia datos, es decir, el dato que está en B lo pone en A y el dato que está en A lo va a poner en B, que es lo que yo tengo aquí en esta definición. ¿Listo? Y se puede utilizar también este tipo de método, ¿sí? Es una variable booleana. ¿Y cómo sería? Entonces, mientras true, que es un ciclo infinito, hago o manejo una variable local que llamamos key o llave, key igual a true. Mientras key sea verdadero, entonces haga este swap, haga este intercambio que tenemos aquí. Log hágalo verdadero y key hágalo falso. Entro a la sección crítica y esto se va a intercambiar. Esta misma instrucción la van a tener todos los procesos. Entonces ellos van a estar intercambiando entre falso y verdadero. Y cuando esto sea, ojo, cuando esto sea falso, pues no va a entrar a la sección crítica. Cuando esto sea verdadero, entonces va a entrar ¿a dónde? A la sección crítica. Y como siempre, cuando sale de la sección crítica, yo hago esta variable, la hago igual a falso, para que los demás puedan entrar a la sección crítica. Simplemente es eso, es intercambiar esos dos. Hay otra manera de utilizar digamos, unas variables para evitar problemas en las secciones críticas. Hay una variable que se llama un método que se llama semáforos que maneja una variable que puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, básicamente. Entonces, les voy a enseñar cómo funciona un semáforo. Es una herramienta de sincronización, lo llamamos S, es una variable entera, es un número entero. Tiene dos operaciones, una white, ¿se acuerdan del white que teníamos en procesos? Respóndanme ahí para saber que están vivos. ¿Se acuerdan que utilizábamos una función white? Juan Pablo dice que sí. ¿Quién más? Luis Bernardo también, Santiago también, Andrés también, Juan Pablo Ángel, Tania también. Listo. Muy bien, Alejandro, gracias. Entonces, ¿acá qué sucede? Sucede que esta white funciona totalmente diferente. También a veces va a esperar, a veces no, ya les voy a explicar cuándo. Entonces, bueno, creo que más adelante no lo hice, entonces lo voy a explicar acá. Este white lo que hace es decrementar esta variable y signal lo que hace es aumentarla. Y ya les voy a explicar entonces cómo funciona. ¿Listo? Entonces, véalo, aquí está. Aquí lo que les acabo de decir. Son dos operaciones indivisibles. El white lo que hace es decrementarlo, ¿sí? Mientras ese sea menor que cero, no hace nada. Y si ese es mayor que cero, entonces va decrementando. Y signal lo que hace es incrementar, listo. Entonces, este while se queda en un ciclo infinito, es decir, no hace nada, se queda en espera, mientras ese sea menor o igual a cero. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Listo. Hay un semáforo de cuenta, ¿sí? Que el valor de entero puede tomar unos dominios sin restricciones, o sea, el valor del semáforo puede ser -1, -2, -3, o puede ser 1, 2, 3, 4, sin problema, ¿sí? Y el semáforo binario que puede tomar 0 o 1, ¿sí? A este se les llama, a estos semáforos binarios se les llaman mutex logs. Pero vamos a mirar cómo se implementa el semáforo. Listo, es muy sencillo, ¿sí? Eh, es definir el semáforo inicializándolo siempre en 1. 1 quiere decir que cuando alguien vaya a hacer el white, puede entrar a la sección crítica, lo disminuye y esta variable s va a quedar ya en 0. Entonces, este white, para entrar a la sección crítica, tiene que valer esta s, por lo menos debe valer 1, porque acuérdense que este white lo disminuye, y cuando es 0 o menor que 0, entonces nadie puede entrar a la sección crítica. Entonces, la primera vez que va a entrar, decrementa esto en 1, vale 0, pero ya antes de decrementarlo, ya entra a la sección crítica, y cuando sale, al igual que hemos hecho con los otros, cuando sale, aumenta esa variable en 1. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en dos procesos, cómo sería el trabajo de la sincronización con semáforos. ¿Listo? ¿Qué queremos? Queremos ejecutar esta B
pero solo después de que esta instrucción A se ha ejecutado en P sub I. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? Muy sencillo. Yo vengo aquí con PJ y utilizo el wait acá, con esta bandera que es básicamente es el semáforo. Si el semáforo vale 0, él no se va a meter acá. Entonces, va a esperar a que esta A termine y cuando termine con este signal, aumenta la variable y este wait ya se sale, porque ya la variable no va a valer 0, sino que va a valer 1, se sale, ejecuta B, decrementa la variable y él sigue trabajando. Entonces, esta sería la manera en que yo puedo sincronizar el hecho de que dos o más procesos entren a una sección crítica utilizando wait y signal. ¿Listo? Bueno, ¿cómo sería estos en semáforos que no son binarios? ¿Cómo sería con semáforos binarios? Por ejemplo, yo tengo aquí 3 semáforos. Es decir, cuando hablamos de semáforos binarios, es que puede tomar solo dos valores. Puede tomar 0 o puede tomar el valor de 1. ¿Listo? Espera que no estoy leyendo, muchachos. Que puedo ir un poco más lento, claro. Puedo ir un poco más lento. Mucha información en poco tiempo. Ya está Sebas. Hola, Sebas. ¿Cómo vas? Listo. Voy a volverme un poquito en semáforos. Voy a volver a explicar para ir un poco más lento. ¿Listo? Entonces vuelvo con semáforos. A ver, semáforos es una variable entera que me sirve para saber o para manipular la entrada a una sección crítica. ¿Listo? Hay dos tipos de semáforos. Uno que puede tomar cualquier valor y otro que solo puede tomar los valores de 0 o 1. ¿Sí? Bueno, entonces en este primer ejemplo, básicamente tiene dos instrucciones que se manejan sobre el semáforo, que es wait y que es signal. ¿Qué hace el wait? El wait se queda bloqueado si el valor de la variable s es menor o igual a 0, y cuando esto sea mayor a 0, entonces lo que va a hacer es decrementar la variable, se sale del while, del ciclo, y luego decrementa la variable en 1. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo. Y signal lo único que hace es una función que aumenta en 1 la variable de semáforo que estamos manipulando. Bueno. Entonces, hay dos tipos de semáforos. ¿Sí? Estoy devolviéndome para hacerlo un poco más lento. El primer semáforo se llama semáforo de cuenta y el valor entero puede tomar cualquier valor. Puede tomar valor de 1, 2, 3, 4 o si están decrementando, pues valor de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Y hay otro semáforo que se llama semáforo binario. El semáforo binario es una variable que solo puede tomar dos valores. Puede tomar el valor de 0 o el valor de 1. Al semáforo binario también se le conoce con otro nombre que se le llama mutex logs. ¿Listo? Mutex logs. Mutex es una abreviatura de exclusión mutua. ¿Sí? O mutual exclusion, creo que es en inglés. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se implementaría un semáforo? ¿Sí? ¿Cómo se implementaría un semáforo? Primero, pues declaramos el semáforo en el código y lo inicializamos en 1. Cuando vale 1 y entra acá el wait, recuerden qué es lo que hace el wait. Entonces, ese vale 1. Listo. Entonces, el wait se metería la primera vez. Ese es mayor o igual a 0, sí. Entonces, se sale del loop y lo decrementa en 1 y ya ese ya no vale 1, sino que valdría 0. ¿Listo? Bueno. Ahora, este weight, si ese tiene un valor igual a 0 o menor que 0, se queda bloqueado. Cuando algún otro proceso en alguna otra parte cambie el valor de esta S, entonces este proceso se va a poder meter a la sección crítica para que pueda seguir la ejecución. Juan Pablo me pregunta que si esos semáforos son para qué. Exacto. Básicamente, para determinar qué proceso ejecutan, o sí. Para determinar qué proceso va a entrar a la sección crítica. Lo que estamos viendo es simplemente métodos para evitar que dos procesos entren a una misma región crítica. Entonces ese semáforo nos va a servir para evitar que dos procesos ejecuten un código que puedan hacer uso de algún recurso que sea crítico. Por ejemplo, la lista que hemos visto al principio de la clase. No sé si respondo tu pregunta, Juan Pablo. Perfecto. Seguimos entonces. Aquí hay un ejemplo de lo que me estabas preguntando, Juan Pablo.
tenemos dos procesos PI y otro proceso PJ, ¿cierto? Yo quiero que antes de que se ejecute esta instrucción B, es una instrucción, esta instrucción B, primero el PI termine esta, ¿sí? Entonces, si yo quiero que esta B se ejecute después de la A, entonces, ¿qué va a suceder? Tengo que colocarle un wait acá antes de, ojo, tengo que colocarle un wait antes de que se ejecute la B. Y recuerden que este wait se queda bloqueado cuando esa variable vale 0 o es menor que 0. Y solo se va a aumentar esta variable flag, que es el semáforo, solo se va a aumentar cuando después de que se termine esta A, se llama la función signal. La función signal, recuerden que lo que hace es aumentarme, me aumenta en 1 esta flag y este wait se desbloquea y ya se puede ejecutar esta instrucción B. Entonces, Juan Pablo, lo que me preguntas es, ¿para qué sirven los semáforos? Miren, aquí tengo dos procesos. Me sirven para que, si yo de pronto quiero que un código no se ejecute hasta que el otro proceso ejecute un código, utilizo estas dos funciones para manipular los semáforos. ¿Listo? Bueno, entonces ese sería un semáforo normal, sencillito, en donde no vamos a tener, digamos, valores binarios, sino que puede tener cualquier valor. Como es una variable que aumenta y disminuye, pues puede tomar valores de entero de cualquier tipo. Listo. Ahora, miremos las estructuras de datos. Este es un ejemplo de cómo implementar semáforos binarios. Recuerden que un semáforo binario es que puede tomar simplemente el valor de 0 o el valor de 1. Aquí creo tres semáforos diferentes. Utilizo un C entero para que sea el valor inicial del semáforo. Aquí está. Y miremos entonces cómo sería la implementación. Entonces, perdón, perdón, no es coronavirus. ¿Listo? Entonces, si tengo tres binarios, miren que aquí hago un wait sobre S3. No sé si se acuerdan cuando estábamos trabajando los procesos, que yo puedo hacer el wait que hacíamos sobre los procesos, tenía que hacer uno por cada proceso, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar esta función wait para sincronizar los semáforos. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Miren lo que estoy haciendo. Miren lo que está, no sé si se alcanza a ver. Esto está en verde y esto está en verde. ¿Sí? Este C3 es el que me va a dar como entrada a toda la región. Recuerden que esto se queda bloqueado si la variable C3 es menor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, aquí ejecuto sobre 1. ¿Por qué utilizo 3? Porque estoy utilizando, ¿cierto? Semáforos binarios y voy a, ¿cómo se diría? Como a reforzar la seguridad para que pueda entrar, ¿sí? Entonces le hago un way a S3, le hago un way a S1, disminuyo este valor de C y digo que si C es menor a 0, ¿sí? Recuerden que esta variable inicia en 1, entonces ¿qué hago? Hago un signal a S1 y un way de S2 y si no hago un signal a S1. Esta es la manera como yo me estoy protegiendo utilizando tres semáforos binarios para que sea, digamos, más reforzado, ¿sí? En el otro, cuando no es binario, no hay que hacer tanto código, ¿sí? Porque simplemente es como si fuera quedando, cada vez que alguien hace una solicitud, pues está o disminuyendo o aumentando una variable que puede tomar el valor de 1, 2, 3, 4, o puede tomar el valor de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces aquí utilizo 3 porque quiero primero aumentar la seguridad y segundo, este semáforo solo pueden tomar dos valores, o pueden tomar el valor de 0 o pueden tomar el valor de 1. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, el signal sobre S2, hago un wait sobre S1 y luego hago un signal sobre S2. Recuerden que wait disminuye y signal aumenta. ¿Listo? Cuando veamos ejemplos, yo les voy a mostrar ejemplos de cómo funciona esto. De pronto lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, aquí está cómo sería la explicación de esa implementación. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué debemos garantizar cuando estemos haciendo un semáforo? Que dos procesos no ejecuten el wait del signal sobre el mismo semáforo al mismo tiempo. Ojo, que no hagan el wait del signal sobre el mismo semáforo. Entonces la implementación se convierte en el problema de la sección crítica. ¿Qué quiere decir? Que a su vez este wait y este signal se convierten en funciones, ojo, se convierten en funciones que a su vez se vuelven críticas. Es decir, yo no puedo permitir que varios procesos hagan este wait y este signal al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, cada semáforo, ¿sí?
hay un semáforo que se llama en espera ocupada, ya miramos. Para cada semáforo vamos a asociar una cola de espera, ¿sí? Y cada entrada en dicha cola tiene dos datos, el valor de tipo entero y el puntero al próximo registro de la lista. Y vamos a tener dos operaciones, block y wake up. Miremos cómo sería acá, ¿cierto? Entonces, miremos aquí cómo serían las operaciones en ese semáforo. ¿Cómo sería el wait? Entonces, el wait, recuerden que siempre disminuye el valor, siempre lo debe disminuir, ¿sí? Entonces, si es el valor de ese semáforo es menor que cero, entonces agréguelo a la lista. Ese punto L es la lista de semáforos, ¿listo? Y lo bloquea. ¿Qué es bloquearlo? Bloquearlo es que lo deja en espera, que no se mueve, que ese wait hace que se quede quieto. ¿Por qué? Cuando, miren esto, cuando el valor es menor que cero, es porque ya hay otro proceso que está entrando a la sección crítica, ¿sí? Recuerden que el valor de los semáforos aumenta cuando un proceso sale de la región crítica. Voy a recordarlo acá atrás para ir un poquito más lento. Miren acá en los primeros ejemplos que teníamos de semáforos, siempre que un proceso, mírenlo acá, siempre que un proceso sale de la sección crítica, utiliza la función signal. Y la función signal me aumenta, ¿listo? Me aumenta en 1 el valor del semáforo. Entonces, mírenlo acá. Si el valor es menor que cero, quiere decir que hay algún proceso que está en la región crítica y por eso, perdón, queda bloqueado. ¿Y qué hace Signal? Lo que les estoy diciendo, aumenta en una variable. Si por ejemplo alguien hace Signal, este valor ya no va a ser menor que cero, sino que digamos que va a ser cero, va a ser uno, va a ser 2. Entonces no se mete por acá, sino que simplemente sigue derecho y ya no quedaría en la cola. ¿Listo? Ya no quedaría en la cola. ¿Listo? Bueno, si aumento en 1 y si el valor es menor o igual a 0 en este, entonces le estoy diciendo que remueva el proceso de la cola y haga un wake up. ¿Qué es wake up? Que lo desbloquee, ¿cierto? Este lo bloquea, este wait lo bloquea y el signal aumenta en 1 y lo desbloquea. Eso es todo lo que estoy haciendo. Entonces, en este tipo de semáforos, aumento también con el signal, disminuyo con el wait, pero básicamente le estoy diciendo al sistema operativo que bloquee el proceso y este que lo despierte, que lo saque. Listo. Antes, muchachos, de seguir, quiero que me digan, que se despierten, que me cuenten a ver si hay alguna duda. Yo sé que es mucha teoría, como me están diciendo, ¿sí? Entonces quiero hacer una pausa. Si hay algo que no haya quedado claro, entonces nos devolvemos y lo volvemos a explicar. Pero despierten ahí, por favor, escríbanme. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Para estar pendientes. Eh, Juan Pablo me pregunta que la sección crítica es como el tiempo de ejecución. A ver, cuando se le da tiempo de ejecución a un proceso, se ejecutan muchas instrucciones. Algunas de esas instrucciones van a ser, unas pequeñas, van a ser pedacitos que van a acceder a recursos que no pueden acceder los otros procesos. A esos pedacitos se les llama sección crítica, ¿sí? Entonces, en este caso, Sebastián dice que todos sí, sí, como si hubieran entendido, ¿cierto? Bueno, en ese caso, Juan Pablo, eh, no es parecido a lo del tiempo de ejecución, pero recuerda, el tiempo de ejecución se le da un pedazo de código. Dentro de ese pedazo de código puede haber una sección crítica, ¿sí? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Exactamente no es lo mismo, pero es algo parecido. Es como darle tiempo a un pedacito donde se va a acceder a un recurso que ningún otro proceso puede acceder al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, exactamente, exactamente. Mira, volvemos otra vez, te voy a mostrar el ejemplo. La sección crítica es todo código que acceda a un recurso crítico. Entonces voy a ir al ejemplo del principio de la clase, que es este. Mira. Entonces, ¿cuál es el recurso crítico? Es la lista. Es decir, lo que estoy diciendo acá, ¿sí? Es que este primer proceso tiene dos accesos a la lista, este proceso tiene dos accesos a la lista, y lo que estoy diciendo es que mi recurso crítico es la lista en sí mismo. Esta lista es crítico porque no, dos procesos no pueden acceder al mismo tiempo a esa lista, porque si no se vuelve inconsistente cuando estoy insertando o borrando en la lista. Entonces, una sección crítica es cuando yo accedo a un recurso
que es crítico, es decir, que no puede ser accedido dos veces por un proceso. Bueno, ¿qué otra pregunta hay, muchachos? ¿Qué otra duda? Ya casi terminamos pues nuestra teoría de hoy. Bueno, seguimos. Hay otro concepto que se llama interbloqueo. ¿Listo? ¿Qué pasa con el interbloqueo? Cuando dos o más procesos están esperando indefinidamente por un evento que pueda ser causado por solo uno de los procesos que esperan. Entonces, les voy a poner el ejemplo. ¿Listo? Seguimos con la hamburguesa y con las papas. ¿Qué sucede? Hombre, digamos que Juan Pablo coge la hamburguesa. ¿Listo? Y Sebastián coge las papas. Pero resulta que Juan Pablo no comienza a comer hasta que no tenga las papas y Sebastián no comienza a comer hasta que no tenga la hamburguesa. Pero ¿cuál es el inconveniente? Juan Pablo no suelta la hamburguesa y Sebastián no va a soltar las papas. Entonces, ¿qué sucede? Se produce un interbloqueo. ¿Por qué? Juan Pablo necesita un recurso que tiene Sebastián que se llaman papas fritas. Y Sebastián no suelta las papas porque Juan Pablo tiene la hamburguesa. Entonces, si ninguno suelta nada, si ninguno, como dice Juan Pablo, suerte, si ninguno de los dos suelta ninguna, se van a quedar esperando hasta el infinito y más allá. Y lo mismo dice Seba, suerte con las papas. Entonces, si ninguno de los dos suelta ni la hamburguesa ni las papas, los dos se van a quedar esperando por siempre, nunca va a suceder nada, porque uno está esperando el recurso del otro. Entonces, ¿cómo sería eso? Digamos que ya en código. Miren esto, miren muchachos lo que está pasando aquí, ¿cierto? Aquí tenemos dos semáforos para dos recursos diferentes. Mírenlo acá, estos son dos recursos diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Miren este código, estos dos códigos que tenemos acá. Digamos que esta S es la hamburguesa y esta Q son las papas. Entonces, el proceso 1 coge la hamburguesa, que sería Juan Pablo, y el proceso 2 coge las papas. Pero resulta, ¿cierto? Que ellos también pidieron al contrario. Entonces, después de que Juan Pablo coge la hamburguesa, entonces pide las papas. Pero resulta que las papas ya han sido cogidas por Sebastián acá. Y después de que Sebastián coge las papas, está pidiendo aquí las hamburguesas con el wait. ¿Qué sucede ahí? Si el sistema operativo no elimina alguno de los dos procesos, esos dos procesos se van a quedar esperando ahí por siempre y van a quedar siempre bloqueados. Eso es lo que se llama Eso es lo que se llama un interbloqueo. ¿Listo? Cuando dos procesos o más procesos, ¿sí?, se quedan pegados, bloqueados, esperando que algún otro proceso, algunos otros procesos liberen procesos que tengan ocupados. ¿Listo? Y inanición es que es un bloqueo indefinido. ¿Sí? Es decir, que un proceso no puede ser removido nunca de la cola del semáforo en el que fue suspendido por alguna razón, nunca, ¿sí? Por alguna razón. Entonces, eso es lo mismo. Cuando dicen, no, que murió por inanición, pues porque nunca le dieron nada, nunca le dieron comida. Entonces, aquí la inanición es que el proceso que está bloqueado nunca se le va a dar el recurso que está pidiendo. ¿Listo? Bueno, hay unos problemas clásicos de sincronización que se llama el buffer limitado, lectores y escritores y los filósofos cenando. Vamos a mirar cada uno de ellos y ahí vamos terminando ya el tema de hoy. Bueno, miremos el de buffer limitado. El de buffer limitado simplemente es que yo tengo un buffer, por ejemplo este de acá, y que tengo un tamaño. Por ejemplo, tengo 10. ¿Y cuál es el problema? Pues que si se me llena ese buffer de 10, pues ya no voy a tener más espacio para guardar más información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, ese problema del buffer limitado? ¿Sí? Por ejemplo, yo produzco un ítem, acuérdense que el productor, ¿sí?, el productor lo que hace es producir ítem y guardar allá en el buffer. Entonces le digo, aquí tengo varias variables que me van a servir. Esta empty es igual a n, este mutex es igual a 1, ¿sí? Entonces, empty es para saber si está vacío o está lleno y hago este mutex también. Luego aquí agrego al buffer y luego hago signal mutex y signal full. Regularmente así es como se haría, digamos, el manejo de ese buffer, ¿sí? Este sería el productor, mírenlo. El productor siempre agrega un dato nuevo al buffer y el consumidor lo que haría es hacer un wait a full. Miren que yo aquí hago un signal full acá, si está lleno, y un wait mutex acá también. Remuevo el ítem y luego hago signal mutex y signal empty, ¿cierto? Y consume el ítem.
¿sí? Una cosa es removerlo. Cuando yo remuevo, cuando dice que es remover, es que lo estoy sacando del almacenamiento, pero todavía no he procesado nada con él. No he procesado nada con él. Y cuando digo que lo consumo es porque ya hago algo con este dato. ¿Listo? Este dato que guardé en la variable nextS. ¿Listo? Bueno, miremos los lectores escritores. ¿En qué consiste el problema de los lectores escritores? Un conjunto de datos es compartido entre números de procesos concurrentes. Es decir, yo tengo un buffer y lo comparto entre muchos procesos. Pero el problema de los lectores escritores es lo siguiente. ¿Listo? Yo voy a tener muchos lectores, ¿sí? Muchos lectores, pero ellos solo pueden leer los datos, no pueden modificarlos. ¿Listo? No pueden modificar, no pueden realizar actualizaciones. Y los escritores pueden bien o leer o pueden escribir. Regularmente el problema en los lectores escritores, un conjunto, se resumen, es que hay un conjunto de procesos que leen y un conjunto de procesos que escriben. Muchos pueden leer al mismo tiempo, ¿cierto? Porque pues como van a modificar, la idea es que muchos lectores puedan leer los datos. Pero cuando se trata de escritores, solamente uno puede estar modificando al mismo tiempo. Y mientras este está modificando, pues también hay que tener cuidado con los lectores que están leyendo, ¿sí? Bueno, entonces miremos cuál sería el problema de eso. Permitir a múltiples lectores leer al mismo tiempo. Un solo escritor puede acceder a los datos compartidos al mismo tiempo, lo que les acabo de decir. Muchos pueden leer y solo un escritor puede acceder a los datos. Un solo escritor y muchos lectores. ¿Listo? Bueno, tenemos un semáforo que se llama mutex, iniciado en uno que sería para el acceso, uno que se llama WRT que sería para la escritura. Listo, hay que tener uno para la escritura y otro para el acceso de lectura. Entonces este sería para leer y este sería para escribir. Un entero que ya vamos a mirar para qué funciona. Entonces aquí tendremos dos semáforos, uno para leer o para acceder y otro para escribir. Muy sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al semáforo de escritura le hago un white en el escritor y hago la escritura y hago después un signal y solamente manejo este semáforo que es de escritura, ¿sí? Y el proceso lector utilizo el mutex. Entonces hago un wait a mutex, ¿sí? Después aumento un contador, ¿sí? Si el contador es igual a 1, ojo, hay que tener cuidado, ¿sí? Es decir, este contador igual a 1 es porque ya hay un proceso que está queriendo acceder. No sabemos si ese proceso es de lectura o si es de escritura. ¿Listo? Entonces, si el contador es igual a 1, entonces hago un wait al de escritura y luego hago un signal de mutex. ¿Esto es para qué? Este mutex que estoy trabajando acá es para tener acceso a este semáforo de escritura. Recuerden que lo que queremos lograr es que un proceso escriba y muchos procesos puedan leer al mismo tiempo. Hago la lectura y vuelvo otra vez a hacer, ¿cierto? El wait al mutex, disminuyo este red me va contando quiénes son o el número de procesos que están leyendo en ese momento. Antes de leer, sumo 1 y después de leer, le resto 1. ¿Sí? Sebas, ¿dónde está? Espérate que no te veo, Sebas. ¿Qué no entendiste, Sebas? Lo de lectores y escritores. Bueno, vuelvo otra vez a retomar lectores y escritores. Entonces, ¿cuál es el problema de los lectores y escritores? Tenemos un conjunto de procesos que se llaman lectores y un conjunto de procesos que se llaman escritores. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Tenemos muchos lectores que pueden leer al mismo tiempo, pero un solo escritor puede escribir al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, volviendo al ejemplo de la hamburguesa, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es compararlo con lo siguiente. Hay uno solo que va a estar mordiendo la hamburguesa, ¿sí? Uno solo. Y pueden haber varios que la estén tocando, pero no la muerden. La mordedura sería como la modificación que estamos hablando ahí de los escritores. Y tocar la hamburguesa sería como los lectores, ¿sí? Pueden haber muchos que toquen la hamburguesa, pero solo uno que la esté mordiendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando uno solo la muerde, estamos hablando de que es este escritor que estamos diciendo aquí. Un solo escritor puede escribir, puede acceder a los datos compartidos. Es decir, uno solo puede morder la hamburguesa. Y muchos pueden tocarla. El tocarla sería semejante al leer,
a leer ese dato. ¿Listo? Entonces, ese es el problema de los lectores, que yo le permita solo a uno morder y a varios le permita tocar la hamburguesa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos con un semáforo que se llama mutex, que lo vamos a llamar mutex, un semáforo que se llama WRT. Este semáforo WRT me va a permitir bloquear la hamburguesa para que no la muerdan o para que solo uno la muerda. Siempre inicio esto en 1, estos semáforos siempre se inician en 1, y el contador de lecturas lo inicializo en 0. Esta variable contador de lecturas me va a contar cuántos lectores hay en un momento, en un instante. En el equivalente de la hamburguesa es saber cuántos están tocando la hamburguesa en un momento. Listo, entonces miremos cómo sería. Aquí están los datos, aquí está el mutex, el WR, que son semáforos, y esta variable que se me va a contar cuántos. El proceso escritor es muy sencillo, ¿sí? Recuerda que siempre que utilizamos semáforos utilizamos una instrucción que se llama wait y colocamos aquí el nombre del semáforo para saber si podemos entrar o no podemos entrar a la escritura. En este caso, con este wait, es como si me estuvieran pidiendo permiso a mí para morder la hamburguesa. ¿Listo? Entonces, si nadie más la está mordiendo, entonces lo que va a suceder es que yo le permito que entre a morderla, ¿sí? Y luego haga un signal. ¿Qué hace el wait? Disminuye en 1. ¿Y qué hace el signal? Aumenta en 1. Recuerden que este WRT arranca en 1. Y cuando arranca en 1, este wait permite seguir ejecutando. ¿Listo? Y este signal, acuérdense que lo que hace es aumentar en 1. Bueno, entonces, hasta ahí los escritores. Ya vamos a mirar lo otro. Hasta ahí está bien, Sebas, ¿entiendes? Se fue Sebas. Bueno, ¿alguien sabe qué pasó con Sebas? Escríbanme ahí, porfa. ¿Será que Sebas se nos voló? Se desconectó. Bueno, voy a terminar de explicar para que le quede grabado a Sebas entonces cuando llegue. Sí, sí, bueno. Voy a seguir explicando ahí para que Sebas cuando llegue pues pueda mirarlo en el video. Sigamos para que podamos terminar de la teoría. Faltan 6 diapositivas nomás. Entonces, ¿qué sucede en el lector? En el lector voy a utilizar para simplemente este semáforo lo voy a utilizar primero para aumentar aquí en uno los lectores, ¿sí? Y si ya hay alguien que está leyendo, mírenlo acá, si es uno solo, entonces yo voy a hacer un wait a la escritura, ¿sí? Esto me va a asegurar de que yo eh, no voy a entrar mientras otro proceso esté escribiendo, ¿listo? Y termino aquí con este signal. Hago la lectura cuando va, ¿cierto? ¿Cuándo se va a liberar de este wait? Cuando el que esté escribiendo salga de la sección crítica. Cuando sale de la sección crítica, miren, después de escribir hace un signal, aumenta la variable en 1, este wait se desbloquea, entonces él sigue ejecutando, hago la lectura y entonces vuelvo a hacer este wait sobre el mutex, ¿para qué? Para disminuir en 1, ¿sí? En 1 el valor y luego hago este signal acá. Juan Pablo, una pregunta. Este wait mutex y este signal mutex, ¿cuál recurso crítico me están protegiendo? ¿Cuál es el recurso crítico que me está protegiendo esa variable, Juan Pablo? Tú que ahorita estabas preguntando para qué servían los semáforos. Mira el código que tengo ahí, ¿cierto? Mira, te lo voy a señalar. Tengo este semáforo que hago el wait acá y tengo otro semáforo que hago acá. Hemos dicho que yo lo que meta después del wait y antes del signal, o sea, estas instrucciones son secciones críticas, ¿cierto? Esas son secciones críticas, esas dos líneas, perfecto. Entonces, según esas dos líneas, ¿cuál es el recurso que yo estoy protegiendo ahí? ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo ese semáforo que estoy trabajando ahí en el consumidor? ¿Qué recurso estoy protegiendo en esas dos líneas? ¿Cuál es el recurso que yo no quiero que otros procesos? Está bien, sí, está bien, Víctor. Alguien que me ayude a responderle a Juan Pablo. Yo tengo aquí este código, ¿cierto? Y yo aquí en estas dos líneas tengo un código, un recurso que es crítico. ¿Cuál es ese recurso crítico que yo estoy protegiendo? ¿Cómo se llama?
A ver si alguien lo toma, si de pronto lo puede inferir ahí. Yo estoy protegiendo con ese. Exacto, Juan Pablo, muy bien. Lo que estoy protegiendo es este read count. ¿Y por qué lo estoy protegiendo? Porque miren que estoy modificándolo, ¿sí lo ven? Y miren que acá arriba también lo estoy modificando. Entonces, para evitar que, por ejemplo, hayan 20 procesos que quieran hacer esta suma, entonces yo lo protejo entre el wait y entre el signal, para que la suma se haga una a la vez, ¿sí? Para que solamente cuando yo vaya a leer realmente haga esta suma, ¿sí? Leo y luego de leer entonces disminuyo ese read count. Recuerden que este read count lo que está haciendo es contando cuántos procesos están leyendo en un instante determinado. Entonces, ¿para qué te hice la pregunta? Para explicarles a todos de que cuando yo quiero proteger una sección crítica o un recurso crítico, tengo que colocar siempre wait acá y después hago todo el código y luego hago el signal. ¿Listo? Eso era lo que quería explicarles. Juan Pablo, el read count es una variable, simplemente es una variable de memoria que creamos, que se creó, no es un proceso. Estamos protegiendo los recursos en general o son variables del sistema o son dispositivos de entrada-salida, pero procesos no. Nosotros lo que protegemos es acceso a los recursos, ¿listo? Entonces ahí está, no acceso a los procesos, sino acceso a los recursos, ¿listo? Bueno, este sería el lector. Creo que ya llegó Sebas. ¿Cierto? A ver, me pareció haberlo visto por ahí. Sí, se te había caído la señal. Bueno, miremos ahora el problema de los filósofos cenando, ¿sí? Bueno, aquí está la solución, pero no nos dice cuál es el problema. Miren la gráfica, la voy a ampliar un poquito. Eso, la voy a ampliar acá. ¿Cuál es el problema de los filósofos? Entonces, hay 5 filósofos que están sentados en una mesa. Bueno, digamos, di tú, Paula, está por acá en este. Aquí está Yalong Wenyu, aquí está Juan Pablo Martínez, aquí por ejemplo está Cristian y aquí está Giselle. Bueno, Giselle no está en clase, pero pongamos la que está ahí. Entonces están sentados 5 en la mesa. Listo. Luego de que están sentados en 5 en la mesa, póngale cuidado este problema tan interesante. Listo. Entonces, aquí está Paula y coge este cubierto, digamos que es el cuchillo. Luego aquí está, no sé, a quién mencioné, a Cristian, cualquiera, Sebastián, y coge este de la derecha, y este coge de la derecha, y este coge el de la derecha, y este coge de la derecha. Cada uno toma un cubierto de la mesa. Miren que hay 5 cubiertos, ¿cierto? Y están comiendo, digamos, espaguetis, así bien rico, espaguetis a la boloñesa, que fue lo que yo comí ahorita de comida, con una salsa excelente que hicieron por acá en la casa, muy rica, ¿sí? Entonces, ¿no se ve el mouse? Ah, perfecto. Ya voy a mirar entonces, aquí, ahí se alcanza a ver, muchachos, se ve un recuadro que acabo de hacer, por favor, confírmenme. Eso, listo. Entonces voy a volver a explicar, perfecto. Entonces, a ver, este que está sentado acá, el primero que esté sentado acá, coge este cubierto. ¿Listo? El que está sentado arriba, coge el cubierto de la derecha. ¿Sí? El que está sentado acá, coge el cubierto que está a su derecha. Y el que está sentado acá, coge el cubierto que está a su derecha. Y el que está sentado acá, coge el cubierto que está a su derecha. ¿Listo? Entonces cada uno toma el cubierto que tiene a la derecha. ¿Entendido, muchachos? Eso es todo lo que les estoy diciendo. Hasta ahí no es el problema, solo les estoy planteando el inicio del problema. ¿Entienden ese pedacito? Es decir, cada uno coge el de la derecha, ¿sí? Coge el cubierto de la derecha. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es el siguiente, muchachos. Para poder comer los espaguetis, bueno, aquí dice arroz, para poder comer el arroz, el problema que tienen todos es que necesitan 2 cubiertos, no pueden comer con uno solo. Entonces, miren lo que sucede. Este tomó este tomó este tomó este tomó y este tomó este. ¿Y qué sucede acá? Nadie quiere soltar el cubierto. Recuerden, hagan de cuenta que este es el arroz chino de Yalong Wenyu. ¿Listo? Y resulta
que todos tomaron de a un cubierto, pero nadie quiere soltarlo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que este que está sentado acá o cualquiera tiene que tener este y tiene que tener este para poder comer. Tiene que tener los dos cubiertos, el de la derecha y el de la izquierda. ¿Y qué sucede con esa mesa? Pues que nadie quiere soltar el cubierto. Y entonces al mirar que nadie quiere soltar el cubierto, pues entonces ¿qué pasa? Nadie va a comer nunca, porque es obligatorio de que todos puedan comer con los dos cubiertos. Y es obligatorio que cada uno pueda comer con los dos cubiertos. ¿Entendido cuál es el problema? La cena de filósofos. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahí está. Ese es el problema. El problema es que cada uno está angurriento y no quiere soltar su, su cubierto. Digamos que es cuchillo y tenedor, pues. Y están alternados. Va un cuchillo, va un tenedor, va un cuchillo y va un tenedor. Entonces ese es el problema de los filósofos cenando. Entonces cada uno coge uno y al final nadie suelta ninguno, entonces todos se quedan sin comer. ¿Listo? Entonces los datos es el conjunto de arroz, ¿sí? Este chopstick, esto es lo que utilizan los familiares de Yalong Wenyu. ¿Cómo llaman eso? Los palillos chinos, ¿sí? Ellos lo están haciendo referencias como palillos chinos. Entonces, yo no sé comer con palillos chinos, pero lo que sí sé es que un solo palillo no me sirve para comer. ¿Listo? Entonces ahí están los filósofos. Entonces ese es el problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué se comparte? Miren, se comparten cinco palillitos chinos. Va de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 0, 1. Entonces, este chopstick es chopstick 0, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Listo. Eso es lo que se quiere compartir, que es esto. Entonces vamos a mirar. Todos quieren entrar al arroz, pero no pueden acceder si no tienen doble, doble cosito. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Básicamente, la idea es hacer un weight sobre el mío, ojo, el de la posición subí, ¿sí? Y el anterior a mí, que es con esto que yo tengo acá. Listo. Con este que yo tengo aquí. Entonces el anterior a mí. Recuerden que cualquier cosa que sea módulo 5 es el residuo, me va a dar o el número 0, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Con esto que yo tengo acá, con esto que yo tengo acá, esto que tengo acá, esta línea, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que voy a utilizar mi palito, mi palillo chino, y voy a ver si puedo tomar otro, cualquier otro, ¿cierto? Cualquier otro, ¿sí? Es decir, el siguiente de mí. Si yo puedo tomar estos dos, eso es lo que significan estos dos weight, entonces yo puedo comer. Y luego de comer, pues suelto los dos palillos, ¿listo? Y luego de comer, pues puedo seguir pensando. O sea, se le llama. Profe, creo que se cayó la conexión. Se le llama el problema de los filósofos, muchachos, porque eh, son filósofos que no pueden pensar si no comen. No sé si eso les pasa a ustedes, a mí sí me pasa, ¿cierto? Si no pueden pensar, pues no comen, ¿sí? Sí, está re mal el internet, yo sé, Sebas. Lo importante es que estamos grabando y va a quedar el, el video. Y claro, está saturado, Juan Pablo, porque pues hoy es viernes y recuerden que la gente como que mantiene muy desocupada los viernes. Ya el cuerpo le pide comida. Muy bien. Entonces, para darle ¿cómo es? Una gracia al cuerpo, sigamos pensando en comida, es decir, en la cena de filósofos. Y apenas terminemos, pues ya nos vamos a comer algo. Listo, ya vamos a terminar. Faltan unas 5 diapositivas, ¿sí? Espérenme, yo comparto otra vez. A ver si me deja. Sí, ahí está. Muy bien. Por favor, confírmenme que todos estén viendo ahí por el chat, que todos estén viendo las diapositivas, por favor, muchachos. Perfecto, gracias, Sebas, gracias, Juan Pablo, Cristian, Yalong Wenyu, Sergio Esteban, Sebastián Ramírez, Jonathan, Andrés, perfecto. Luisa también la vi, listo. Eso, excelente. Entonces,
recuerden que estamos en el problema de los filósofos, lo que les expliqué ahorita, y que en ese problema los filósofos simplemente pues se solucionaría con esto que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué problemas hay en general con los semáforos? No podemos hacer lo siguiente, muchachos. Esto, primero hacer un signal y luego un wait, no se debe hacer. ¿Listo? No se debe hacer, porque entonces el wait no me va a servir para nada. ¿Sí? Porque acuérdense que el signal aumenta y el wait disminuye, entonces el wait siempre se va a meter. Si usted coloca un signal y luego un wait, pues eso siempre se va a meter. No colocar dos wait en el mismo código, ¿sí? No coloquen dos wait en el mismo código porque entonces siempre después de un wait, ustedes hacen el código y tienen que haber un signal, porque tienen que liberar el recurso. Hay que liberarlo, ¿sí? Hay que liberarlo. ¿Listo? Hay que liberarlo. Y van a omitir el while o el signal o ambos en algún momento en la solución para esto. Entonces, siempre que hagan un wait, tienen que hacer un signal al final. Miren cómo lo estamos haciendo acá. Hice un wait de chopes, hago lo que tengo que hacer y luego tengo que hacer un signal. ¿Listo? Bueno. Y ya para terminar, hay otra estructura que se llama monitores, que hace básicamente lo mismo que un semáforo, que simplemente ayudarme para la sección crítica, sino que maneja unas colas. ¿Listo? Entonces, aquí hay una definición, es un constructor de sincronización de alto nivel que permite compartir en forma segura un tipo de dato abstracto entre procesos concurrentes. ¿Cómo sería el monitor? Entonces yo tengo aquí un procedimiento para que entre P1, otro procedimiento para que entre P2, para que entre Pn, ¿sí? Aquí hay una declaración de variables y aquí hay un código de inicialización. ¿Cómo sería, digamos, el esquema teórico? Yo tengo aquí los datos compartidos, ¿cierto? Las operaciones sobre esos datos y aquí el código de iniciación y tengo una cola de entrada, es decir, el monitor me va a servir a mí para mantener una cola de los procesos que quieren entrar a cada uno de los datos compartidos. Miremos, por ejemplo, yo tengo dos condiciones, esta condición X y condición B, es decir, dos operaciones sobre una variable que se llama variable de condición. Entonces tengo lo mismo, tengo el wait, es decir, el proceso que invoca esa operación es suspendido. Acuérdense que el wait queda bloqueado mientras el recurso esté ocupado. Y el signal reinicia uno de los procesos si hay que invocó el wait. Recuerden que el wait libera y el signal bloquea. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a tener? Para cada una de las variables de los datos compartidos voy a tener una cola interna. ¿Sí? Estas se llaman variables de condición porque me manejan colas para los datos compartidos. Entonces, básicamente es manejar una cola general y una cola independiente para cada dato compartido que tengo. Eso es lo que hacen los monitores. Simplemente es como una estructura de datos. ¿Listo? Entonces, aquí sería como una solución utilizando algo como los monitores. Entonces, aquí tengo el array, ¿sí? Y lo que hago es una variable que se llama pickup. Pickup es levantar el palillo, ¿sí? Y put down es colocarlo en el piso, ¿sí? Entonces, aquí nos preguntan, ¿el estado subí es hambre? Muchachos, yo les pregunto a ustedes, ¿tienen hambre? ¿Sí? Dice Mayra Cristel que sí, que sí. ¿Sí? Yalón, ¿no? ¿Será que Rappi no nos lleva el arroz chino a cada uno y pagamos todo el arroz completo? Que sí, vea, de una. Sí, usted nos fía y ya nosotros le pagamos después cuando nos volvamos a ver, Yalón. ¿Le parece? Dicen que si sobrevivimos le pagamos. Muy bien. Bueno, terminemos aquí los monitores. Nos faltan dos diapositivas y terminamos. ¿Sí? Hago este TSUI. Este TSUI es como revisar si puedo hacerlo. Y si el estado es diferente a comiendo, entonces yo hago un wait. ¿Listo? ¿Sí? Si el estado, miren, ha estado igual a pensando, hago un test UI. Aquí estoy revisando si puedo tomar este test es para tomar uno de los palillos, de los cubiertos, ¿sí? Bueno, ¿qué hace el test? Miren, simplemente revisa que si el estado es diferente a comiendo y yo tengo hambre, ¿sí? Y el estado siguiente también está diferente de comiendo, entonces sigo comiendo y hago un signal acá.
Básicamente, ¿qué está haciendo este algoritmo? Se los voy a explicar gráficamente para que lo entendamos. Ese algoritmo con los monitores me está, antes de coger el palillo, ojo muchachos, antes de coger el palillo, voy a revisar si el que está a mi lado está comiendo o está en espera, ¿cierto? Si tiene el palillo o no. Entonces es como, antes de que yo coja el palillo, es como preguntarle a este, venga, ¿usted cogió su palillo? Si me dice que no, entonces no hay problema, porque entonces yo ya podría coger el mío y podría tomar el otro. Eso es lo que está diciendo ese algoritmo allá abajo. ¿Listo? Bueno. eh, y ya ahí básicamente lo que estamos haciendo es utilizando dos variables. Pickup, que este pickup siempre antes de coger el palillo verifica que haya algún otro palillo que esté libre, como, y luego lo pongo abajo. Listo. Entonces, esta solución de escena de filósofos lo que hace es verificar, antes de que yo coja el palillo de la mesa, el mío, verifico si hay otro palillo libre para poder comer. Eso es lo que se hace. Y listo, muchachos. Ya hemos terminado la teoría de hoy. Creo que se merecen un descanso para comer. No sé si hay alguna duda, comentario, si hay algo que quieran preguntar. O si no, damos el descanso para, para seguir. Sí, ya terminamos la teoría, Luis Bernardo. Ya terminamos la teoría, ya no vamos a ver más teoría hoy. Eh, no, señor, volvemos ahorita. Vamos a volver porque tengo que explicarles un código del ejemplo de RMI, ¿sí? Para que puedan hacer el taller y luego explicarle otro taller que quiero que hagan y luego resolver dudas del taller que deben haber entregado hoy, pero se los voy a dejar para que lo entreguen el lunes. Bueno, ¿alguien más? Me estoy muriendo. Dice ahí Luisa Fernanda. Bueno, nadie me escribió, entonces, listo, el miércoles. Bueno, entreguen el miércoles el de hoy, pues. Vayan a comer entonces, voy a parar la grabación. Bueno, no, Seba, sí tenemos asesoría, yo estoy disponible. Pregúntele a Yalón, que ayer estuvimos en asesoría ahí fuertemente en otra clase. La asesoría se las puedo dar por vía videochat, por donde necesiten, yo estoy pendiente. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a comer y nos vemos a las 8:35. ¿Listo? Yo tengo las 8:18.